Especialistas que estén con nosotros esta tarde, en dónde cómo ha envejecido, cuáles son los elementos más viejos y qué hay que tomar en cuenta de este acuerdo. Le doy la bienvenida al doctor Jesús Valdés Díaz. Él es analista económico de la Universidad Iberoamericana. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y también al doctor Miguel Ángel Corro, director del Departamento de Economía y Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Doctor, también muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Le agradezco mucho. Me gustaría comenzar con usted, doctor Valdés Díaz, para ser muy concretos. Sí. ¿Usted dónde ubica los puntos en donde este acuerdo hay que darle la vuelta o hay que modificarlo? Mira, yo creo que el acuerdo del Tratado de Libre Comercio sí ya es un tratado que se hizo en 1994, evidentemente que tiene que tener algunas modificaciones porque también hay modificaciones a nivel de tecnología, toda una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que más que modificarlo hay que ver también alguna serie de cosas que están contempladas dentro del Tratado de Libre Comercio y que no se han incumplido, como son por ejemplo los problemas relacionados a la logística distributiva y por ejemplo a lo que es la entrada de transportista mexicano a los Estados Unidos. Creo que hay que entrar a analizar también los aspectos que están relacionados fundamentalmente a fórmulas de triangulación que se han dado de productos que han sido reetiqueteados dentro de Estados Unidos y que han invadido nuestro mercado. ¿Cómo cuáles? Como el calzado, por ejemplo, y que han provocado evidentemente un deterioro de lo que es la industria del calzado mexicano, sobre todo en lo que es la región de Guanajuato. Entonces yo creo que sí hay que analizar muchos puntos, porque además dentro del Tratado de Libre Comercio, si bien es cierto que nosotros maquilamos muchas exportaciones hacia Estados Unidos, evidentemente esos tipos de productos no están generando mucho valor agregado tampoco. Solamente el valor agregado que le incorpora a nuestra mano de obra. Ya. Usted, doctor Corro, ¿dónde lo ve? Sí, a mí me parece que es fundamentalmente entender que, como lo dice el doctor Valdés, han cambiado los mercados, han cambiado las fisonomías de los países en estos 25 años y esa fisonomía ha sido fundamentalmente debida a esta integración que, independientemente de la opinión del futuro presidente de Estados Unidos y de cualquier otra opinión, es un hecho palpable, es un hecho objetivo. Hay una integración de las tres economías que participamos en este Tratado de Libre Comercio y obviamente no nada más son las partes que están vinculadas a la logística, sino también a aquellos sectores que han sido favorecidos y que de alguna o de otra manera no solamente ese beneficio ha sido para México, sino también para los otros dos países, en particular los Estados Unidos. Sí. Habrá que recordar que hace algunos meses el presidente Peña estableció en un discurso que México era el país que más exportación de autos realizaba, ¿no? Pero habrá también que recordar que una muy buena parte de esos autos que nosotros exportamos no necesariamente son mexicanos, que el componente de importación de todos estos productos que necesitamos para la exportación de autos sí, provienen precisamente de esa posibilidad de integración. Entonces hay sectores que hoy están verdaderamente integrados y uno de los más sonados problemas que podría tener si el presidente electo Donald Trump hace algo, por ejemplo, contra o que de alguna manera lesione este proceso de integración de producción internacional que tiene, por ejemplo, una compañía desde luego distintiva de la economía americana como es Ford, pues evidentemente me parece que sería incluso en contra de lo que ahora se ha establecido. Ahora, me parece también que por esas razones habrá que ver no el punto de la negociación, sino por supuesto de una muy normal renovación de puntos importantes en donde se tenga que reforzar esta integración sí, en pos del beneficio de los tres países. Sí. Y esto no será pues cuestión de un par de días, ¿verdad, doctor? No es cuestión de un par de días. Yo creo que el problema es que el señor Donald Trump está planteando una cosa que a veces no coincide verdaderamente con la estructura política que tienen los Estados Unidos. En los Estados Unidos existe un establishment y verdaderamente el capital y las empresas tienen una participación política importante porque ellas son las que financian las elecciones.
y existen los lobbying muy fuertes empresariales hacia el interior del Congreso. Por eso el presidente de la Cámara México-Americana decía que no, que las empresas norteamericanas en México no estaban asustadas y iban a seguir trabajando normalmente, sí, eso lo dijo porque ayer. no es fácil poder revertir todo esto que se ha logrado dentro de este proceso de integración, y mucho menos hacerle una propuesta al Congreso basado en el 2205 o 55, creo que es, de decir vamos a salirnos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque además, si planteara eso, el salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte llevaría casi como 10 años por los mismos procesos de intervinculación que tienen tan grande las empresas mexicanas con las empresas norteamericanas. Sí, doctor Cor. Sí, en esta medida obviamente tendremos que ver exactamente cuáles serían los puntos más, pues vamos a decir, más sensibles a esta población que evidentemente votó por el presidente, por el futuro presidente Trump, en términos de que sin duda, como ha sido en el caso de México, hay sectores que no necesariamente se han beneficiado en el caso de las economías, como por ejemplo la americana o por ejemplo la mexicana. No nada más es una cuestión, y le diríamos al presidente Trump, que no es una cuestión solamente del lado americano. Claro. También las economías y sectores muy importantes, sensibles, particularmente la agricultura, en el caso de nuestro país, ha sido afectado. Así es. Y sin embargo, no ha sido el más beneficiado. no ha sido el más beneficiado. ¿Solamente en México o de las otras dos naciones? ¿El sector agrícola de Estados Unidos, de Canadá también? Particularmente en el caso de México, sí, porque habrá que recordar que hay otros sectores mucho más importantes en el caso de la economía canadiense, que no necesariamente tiene que ver con el conjunto de los productos que nosotros tenemos de manera ya ahora muy simbólicamente penetrados en la economía americana. Habrá que recordar incluso que estas instancias que se establecieron gubernamentales han resuelto algunas controversias. El caso del aguacate, el caso del jitomate, el caso del melón, el caso del bacalao, incluso me parece que el caso del camarón, y que de alguna u otra manera se han resuelto no necesariamente a favor de México, sino a favor del conjunto de los productores que, independientemente de la nacionalidad, han podido pues superar este conjunto de problemáticas que tienen que ver necesariamente con la competencia y que pues desde luego pues se han visto, creo yo, resueltos de una forma diplomáticamente correcta, coordinadamente bien entre el conjunto de las representaciones de estas naciones, y que pues eso obviamente demuestra que ha habido un avance muy importante en esta cuestión de esta integración, por lo menos comercial, que tenemos con estos países, que no es fácil. Yo creo que el doctor Valdés es muy optimista, aunque me parece que en el encabezado de algunas publicaciones daban un promedio de 4 años para poder realizar esto. Habrá que recordar también que una cosa similar pasó y sigue pasando en el caso del Brexit en Inglaterra, y esta controversia todavía no se resuelve y es todavía muy complicado a que esto se pueda resolver en los próximos meses. El presidente Trump todavía no toma posesión y ya estamos discutiendo, por supuesto, en este tipo de cuestiones, y me parece que ahí sí tendríamos que ver, más que por un trabajo reactivo de la atención que nos pone, por supuesto, el conjunto de las declaraciones realizadas por el presidente electo, deberíamos de establecer una estrategia propia, independientemente de este conjunto de propuestas que hizo el señor Trump, precisamente para poder pues ir en camino de mejorar y de tener y de tender una serie de puentes diplomáticos que evidentemente puedan resolver pues esta, vamos a decir, crisis en la que nos ha metido simplemente este discurso. Claro. Doctor Valdés. No, lo que quiero aclarar es una cosa. Donald Trump es un factor que es muy negativo para la economía mexicana por todo lo que implica a nivel internacional y por lo que él representa como una tendencia política nueva que se está dando en el contexto de la globalización y que evidentemente tiene su punto culminante con este ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero yo creo que también hay una cosa importante, es decir, yo creo que la economía mexicana ha estado metida en un círculo vicioso que no ha podido romper y que entonces ahora en este contexto del factor Trump se ve mucho más dañada. Yo creo que las posibilidades de crecimiento
Creo que las posibilidades de lograr efectos reales que consoliden aún más nuestro peso y solidifiquen nuestro peso y eliminen un poco esos niveles tan altos de volatilidad negativa que tenemos, sí, requieren del fortalecimiento de esa economía, y por tanto hay que pensar ya en un modelo alternativo que provoque un efecto de ensanchamiento del mercado doméstico y que se enfoque más al 99.8% de las micros y pequeñas empresas que tenemos en el país. Son los planes alternativos, pero aquí el punto, la pregunta es, ¿tenemos el tiempo? ¿Hay el tiempo en medio de todo el escenario económico internacional, en medio de cómo está el tipo de cambio? Pues eso es lo que pareciera debemos de hacer, pero... Hay que buscar un vínculo, hay que jugar con lo pragmático y lo que es necesario visualizar también a largo plazo, porque estamos comprometiendo la vida también del futuro de nuestra sociedad. Sí, claro, por supuesto. Y me parece también que será muy importante creer, y de veras creernos, que la acción diplomática puede tener muchos mejores resultados que ser solo reactivos a lo que hoy nos preguntamos, es ¿qué va a pasar cuando el presidente Trump tome posesión? Y toma posesión en 2 meses. O sea, ya estamos en esa pregunta, es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Justamente ir construyendo una alternativa, una estrategia que verdaderamente, considerando ese entorno económico que hoy tenemos, y considerando además las deficiencias que ese entorno hoy nos está dejando en nuestra economía, pues pudiéramos construir justamente a través de esto que hemos recuperado de forma muy importante como experiencia a lo largo de estos no solamente 25 años. Habrá que recordar, en algún momento yo a mis alumnos les digo, un poco en broma, un poco en serio, que México, si hubiera un premio Guinness al país que más tratados de libre comercio ha firmado, desde luego lo ganaría México. Entonces, ¿qué tenemos? Una muy importante experiencia de negociación, de técnicos en los distintos ministerios que podrían perfectamente y que podríamos perfectamente aprovechar para construir esta alternativa, precisamente hacia el mercado interno, pero tomando en consideración ese entorno que hoy tenemos. Si no hubiera ganado Trump, de esto no estuviéramos hablando de manera tan consistente, ¿verdad? Bueno, yo creo que tal vez no con el nivel de profundidad que estamos analizando el problema y los escenarios que se puedan generar con Donald Trump. Pero llegaría el momento. Pero sí tendríamos que entrar a analizar, porque Hillary Clinton también demostró en su campaña electoral tener cierta tendencia e inclinación proteccionista. Se opuso al TPP y también estaba planteando la posible revisión del Telecam. Bueno, pues el destino nos alcanzó y como todo sistema es perfectible este acuerdo. ¿Acuerdo o tratado? Ayer platicamos con el doctor Castañeda y nos decía es que no es tratado, es un acuerdo, y como tal pues se puede modificar y se puede echar abajo, porque ya nos dio todas sus razones. Es que la forma en cómo se bajó en cada país tiene sus particularidades. Para nosotros es un tratado, en donde incluso entran las instancias representativas, mientras que en el caso de Estados Unidos es un acuerdo con una lógica diferente. Es lo que yo entiendo, y que eso hace que el presidente electo pues tenga, o por lo menos pueda amenazar con que diga, me voy del tratado. No, pero ahí sí estoy de acuerdo con Castañeda, porque tienen que lograrse una armonización de los sistemas jurídicos, y por tanto nosotros lo llamamos tratado, pero realmente es un acuerdo. Qué cosa. Muy bien, bueno, pues ya estamos en esta era de la cual hay que entrar, no podemos evadir, y pues tratar de que México, en este caso, no porque no nos interese la comunidad estadounidense o canadiense, México pues salga muy bien favorecido, ¿verdad? Así es. Muy bien, yo quiero agradecer a los dos, doctor Jesús Valdés, por estar con nosotros, muchas gracias. Doctor Miguel Ángel Corro, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes y gracias al auditorio que nos escucha. Y ya estamos platicando de vuelta para saber sus puntos de vista una vez que ya tengamos claridad, certeza de lo anunciado, ¿no?, por Donald Trump y su equipo. Así será. Gracias a los dos. Gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta luego. El Servicio de Administración